Infección 06, archivo desclasificado. Testimonio del sargento primero Gabriel Rivas. Clasificación anterior. Ultra secreto, nivel 6. Fecha del incidente, 14 de noviembre de 2024. Ubicación, Zona 0, Condado de Redstone. No sé cuántos más como yo quedaron. Si estás escuchando esto, significa que decidió creerme, o que ya es demasiado tarde. Lo que voy a contarles no es un cuento de guerra. Es un infierno con nombre y número. Infección 06. Todo comenzó la noche del 14 de noviembre. A las 02:17 horas, NORAD detectó un objeto cayendo a gran velocidad desde fuera de la atmósfera. Pensaron que era basura espacial, un satélite ruso o algún pedazo de chatarra de la era soviética. Se estrelló en el bosque cerca de Redstone, un pueblito con menos de 800 habitantes. No hubo explosión, solo una sacudida sorda y un temblor que despertó a media región. Y ahí cometieron el primer error, enviaron civiles primero. La primera en llegar fue una patrulla local. 2 oficiales, el sheriff Monroe y su hijo, Kevin. Según la bitácora, encontraron un cráter de unos 20 metros de diámetro. En el centro, un cuerpo metálico parcialmente enterrado. Lisa, sin inscripciones. Frío, como si no hubiera sido afectado por la fricción del reingreso. Monroe informó por radio. Parece un módulo de reconocimiento. Nada peligroso. Pedimos apoyo técnico. 20 minutos después, perdimos contacto. Para las 04:00 horas, los residentes cercanos empezaron a reportar síntomas extraños. Sangrado nasal espontáneo. Fiebre súbita. Visión doble. Sensación de que alguien los observaba desde adentro. Y para las 0600, la primera muerte. Pero no era eso lo que nos mandaron a investigar. Nosotros, la unidad de contención Alpha 6, recibimos la orden de movilizarnos por otro motivo. Anomalía biológica desconocida. Posible agente hostil. Protocolos Blacklight autorizados. Eso solo significa una cosa. Contención letal permitida. Nos montamos en 2 Black Hawk y nos desplegamos justo antes del amanecer. Éramos 12 en total. Entrenados, equipados, sin miedo y completamente ignorantes del infierno al que íbamos a descender. Uno puede entrenar toda la vida para misiones encubiertas, para disparar en silencio, limpiar objetivos, seguir órdenes. Pero nadie te prepara para ver a un humano deshacerse mientras sigue vivo. Aterrizamos en las afueras de Redstone. Silencio total. Ni perros, ni gallinas, ni un maldito grillo. Nos dividimos en 2 escuadras. Bravo fue hacia la zona del cráter. Nosotros, Alfa, nos dirigimos al centro del pueblo. Las calles estaban vacías, pero las luces encendidas, como si alguien hubiera salido corriendo sin apagar nada. Entramos a la primera casa. Todo en orden, salvo por una cosa. En el piso del comedor había un rastro de sangre, unas pisadas pequeñas. De niño, pero las huellas no iban de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia el techo. Sí, escuchamos pasos allá arriba. Silencio. Subimos en formación. Silva fue el primero en entrar a la habitación del ático. Silencio. Linternas encendidas. Había dibujos en las paredes, garabateados con crayones, como hechos por un niño. Pero no eran cosas normales. Eran ciclos. Círculos con espirales, ojos, bocas abiertas. Silva se giró hacia nosotros y dijo: «Creo que hay alguien en el armario». Y entonces gritó. No fue un grito humano. Fue como un alarido de miedo y dolor mezclado. Entramos en formación, disparando al armario sin pensarlo. Las balas atravesaron la madera. Cuando abrimos la puerta, lo que vimos no era un niño. Era algo que había sido un niño. Su piel se estaba separando como cáscaras de cebolla. Las capas caían en el suelo en trozos húmedos. Sus ojos ya no estaban centrados. Uno había migrado hacia la sien, y en su pecho, abierto como un capullo roto, salía un humo negro, denso, que olía a metal ya podrido al mismo tiempo. Lo que quedaba del niño murmuraba algo, como una grabación repitiéndose: «Somos, somos, somos, muchos». Le dimos el tiro de gracia, no por crueldad sino por misericordia. Y fue cuando se activaron nuestras radios. Escuadra Bravo,
transmitiendo desde el cráter. Aquí, Bravo. Tenemos infectados. Repito. Contacto hostil. Nos están rodeando. No son humanos. Solicitamos extracción inmediata. Y luego, silencio. El capitán Romero nos ordenó reagruparnos y dirigirnos a la zona del impacto. Pero en el camino, empezamos a verlos. Los primeros caminantes. Parecían personas. Pero sus movimientos eran erráticos. Algunos sangraban por la boca, otros tenían los ojos en blanco, otros se golpeaban el pecho como si algo quisiera salir. Y entonces, uno de ellos se abrió. Literalmente, su espalda se partió en dos y algo salió. Una especie de columna negra, como una lengua con huesos, que se impulsó directo hacia Cortés. Y así fue como perdimos al primero del escuadrón. Los demás abrimos fuego, pero no importaba si disparabas a las extremidades. Seguían avanzando, aunque les faltaran piernas, aunque solo quedara el torso. Romero gritó, ¡a las cabezas! Solo caen con tiros al cerebro. Y fue así como pudimos avanzar durante unos minutos. Para cuando llegamos al cráter, Bravo ya no estaba, solo quedaron restos de equipo. Y sangre, mucha sangre. Y en el centro del cráter, la cápsula ya no estaba. Había dejado un agujero, uno que no iba hacia abajo, sino hacia otro lugar, un túnel orgánico, pulsante, como si el suelo hubiera sido perforado desde dentro hacia afuera. No sabíamos que ya estábamos adentro de algo que había comenzado a crecer y que ya nos había elegido. Si alguien me hubiera dicho que terminaríamos atrapados, que cada segundo sería una cuenta regresiva hacia la locura, hubiera pedido una bala extra para mí mismo. Cuando regresamos al pueblo después de encontrar el cráter vacío, ya no quedaba nadie en las calles, ni siquiera infectados visibles. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Y entonces los vimos, los helicópteros, 3 Black Hawk, esta vez del CDC y el Comando de Respuesta Biológica Rápida. Pero no venían a evacuarnos, venían a sellar la zona. Uno de ellos descendió, apenas unos segundos, para lanzar un mensaje por altavoz. Zona de contención nivel 6. Nadie entra, nadie sale. Procedimiento escudo rojo en marcha. Si pueden escuchar esto, manténganse con vida. El protocolo de rescate aún no ha sido autorizado. Y luego se fueron, dejándonos en medio del maldito pueblo fantasma. El capitán Romero nos reunió en el ayuntamiento. Era lo más seguro que teníamos. Puertas reforzadas, buena visibilidad. Estábamos 7. Yo, Romero, Silva, Márquez, Palomares, Jairo y el médico de campaña, el teniente Vargas. Nos reagrupamos, sellamos puertas y ventanas, y entonces empezamos a oír los gritos de gente, de las cosas. Eran voces humanas, sí, a veces incluso reconocibles. Una de ellas dijo el nombre de Silva con la voz de su madre. Otra gritó el nombre de Jairo, imitando a su hijo pequeño. Pero esas personas ya estaban muertas. O convertidas. Imitaba, era la infección. Imitaba voces. Imitaba recuerdos. El teniente Vargas tenía una teoría. Es una inteligencia biológica. No es un virus. No exactamente. No busca infectar para reproducirse. Busca algo similar. Conocer. Imprimirnos en sí misma. Y lo peor. El proceso de conversión parece comenzar incluso antes de que haya síntomas físicos. Eso significaba que alguno de nosotros podía ya estar infectado, sin saberlo. Fue entonces cuando empezaron las miradas nerviosas. Nadie confiaba en nadie. Fue entonces cuando Palomares se quebró. Gritó. Apuntó con su rifle a Jairo. Juraba que lo había visto hablar solo, que lo oyó murmurar en voz baja cosas en otro idioma. Romero lo desarmó un tiempo, pero el daño estaba hecho. Ya no éramos un escuadrón. Éramos 7 hombres atrapados. Y solos. Esa noche escuchamos algo caer en el techo del ayuntamiento, y luego comenzó a rasgar el concreto. Criaturas. Eran criaturas. Infectados, una cayó dentro del edificio, media más de 2 metros, sin piel, con brazos múltiples que se abrían y cerraban como pétalos de carne. No tenía ojos, solo una boca vertical que se extendía desde la barbilla hasta el ombligo. Y de esa boca
Salían voces humanas. Disparamos hasta que se volvió pasta, pero otras 3 ya estaban adentro. Silva murió intentando cerrar la puerta trasera. El bicho lo atrapó de las piernas, lo alzó y lo partió en 2 como si fuera de papel. Nos escapamos por el sótano. Pero ya no teníamos un refugio. Ya no teníamos plan. Solo nos quedaban balas y miedo. No estábamos enfrentando una. Estábamos frente a una mente colectiva, una red viva. No estábamos enfrentando una epidemia. Estábamos frente a una mente colectiva. Cada persona infectada era una célula. Cada criatura, una extensión. Y nosotros, un experimento. Al día siguiente, cuando vimos que los helicópteros no regresaban, lo entendimos. Nos habían dejado ahí como parte del protocolo, para observar, para ver cuánto resistiríamos, para ver si alguien era inmune. La primera regla en una operación encubierta es simple: confía en tu equipo. Pero cuando los cuerpos cambian, y las voces no coinciden con las bocas que las emiten, la confianza se vuelve el primer traidor. Después del ataque al ayuntamiento, quedamos 5. El capitán Romero, Vargas, Márquez, Jairo y yo. Nos escondimos en la vieja estación de trenes, abandonada desde los años 50 pero con un sótano profundo y túneles subterráneos. Fue ahí donde Vargas propuso lo impensable: tenemos que hacer análisis de sangre. Ya, todos. Uno de nosotros podría estar infectado. El silencio fue brutal. Nadie quería admitirlo, pero todos lo pensábamos. Usamos jeringas de campo y placas portátiles de reactivo biológico, un líquido desarrollado para detectar el compuesto negro del organismo extraterrestre. 5 muestras. 4 se mantuvieron limpias. La quinta hirvió. El líquido se volvió negro. Espeso, vibraba, como si algo en él todavía estuviera vivo. Todos nos miramos. Nadie decía nada, hasta que Jairo susurró: no es mío, juro que no es mío. Y entonces Márquez le disparó. El disparo le dio en el hombro. No lo mató, pero lo tiró al suelo. Jairo gritaba, sangraba, se retorcía, y entonces pasó. Su piel empezó a temblar, no a mutar, no aún, a moverse como si hubiera algo debajo. Y entonces vomitó. Sin sangre, sin bilis. Una nube, un gas oscuro que olía a hierro quemado y carne pútrida. El doctor Vargas gritó: ¡no le disparen! ¡No es él! ¡No era él! La nube se movía como si tuviera voluntad. Y entonces entendimos. La infección ya no necesitaba cuerpos. Podía salir. Podía moverse sola. Podía entrar en quien quisiera. Romero activó su lanzallamas. Quemó la nube antes de que nos alcanzara. El fuego rugía. Y con él el grito. Un grito que no era humano. Jairo, llorando, le suplicó a Vargas que lo ayudara. El médico lo atendió en silencio. Pero algo en su mirada ya no era el mismo Vargas. Esa noche, Márquez desapareció. Solo encontramos su arma y una nota escrita a mano. Escuché su voz. Mi madre. Me dijo que me fuera por los túneles. Dijo que abajo estaba la respuesta. Nunca más lo vimos. Romero, cada vez más paranoico, empezó a perder el control. Hablaba solo. Escribía en su libreta frases como: ¿y si el primer infectado soy yo? ¿Y si esta voz mía ya no es mía? ¿Y si este no es mi cuerpo? Y lo peor fue cuando intentó interrogar a su propio reflejo. Lo vimos frente al espejo de un baño, apuntando su pistola al cristal. Dime si eres yo. Dime si eres yo. Y entró. Esa misma noche, algo apareció por los túneles. Algo grande, con forma humana, pero hecha de piezas de varias personas, como una colmena de carne. Tenía múltiples rostros cosidos, bocas que murmuraban cosas incoherentes y manos que se multiplicaban como si brotaran de sí misma. Nos persiguió por el túnel principal. Fue entonces cuando Vargas gritó: a la estación eléctrica hay un generador de alto voltaje. Podemos freírlo. Corrimos. Yo no sé cómo lo logramos. Pero Romero activó el interruptor justo cuando la criatura casi nos alcanzaba. La descarga fue como un rugido de dioses, y el cuerpo compuesto explotó en una masa hirviente que apestaba a muerte. Pero lo peor estaba por venir, porque al revisar los restos, en el centro de la criatura, estaba el rostro de Márquez, vivo, gritando y pidiendo que lo matáramos.
La infección no mata, no rápido, te atrapa, te mantiene y te hace desear que nunca hubieras nacido. La grieta, ese nombre resuena en mi cabeza cada vez que intento dormir, porque en ella, debajo de todo lo que creíamos conocer, había algo más grande, algo más antiguo, y lo peor de todo es que aún está ahí, esperando. El resto de las personas ya no estaban. La explosión en los túneles, lo que quedaba de nosotros se redujo a 3, Romero, Vargas y yo. Ni siquiera el maldito médico podía ayudarnos a entender lo que veíamos. El aire estaba denso. Cada paso que dábamos en ese pueblo se sentía como una condena. Y algo más. Había algo en el suelo, en los túneles, que nos llamaban. Vargas había mencionado algo sobre la grieta. Dijo que la semilla que había caído del cielo no era un organismo, que había caído del cielo no era un meteorito, era un organismo, una colonia, y en las profundidades del pueblo había algo mucho más grande, algo que ya no podíamos ver, pero que de alguna forma nos estaba observando. No estamos solos, no éramos un accidente. Nosotros somos una especie de experimento. Ellos, los que nos atacan, están observando cómo respondemos. No estamos solos, somos una especie de experimento. Pero lo que están haciendo con nosotros, con este pueblo, es más que simple. Supervivencia. Están intentando adaptarnos. Esa noche, nos dirigimos hacia la zona de las minas, un par de kilómetros desde el pueblo, donde nadie había ido nunca. Los mapas no daban detalles sobre qué había allá abajo, pero la grieta estaba allí, y si teníamos alguna esperanza de entender qué estaba ocurriendo, era ahí donde debíamos ir. El miedo nos paralizaba, pero algo nos empujaba hacia adelante. La incertidumbre, la desesperación, la necesidad de saber si quedaba algo de nosotros, algo humano. La mina era un laberinto. Pasamos por pasillos que crujían, llenos de polvo y telarañas. Sin embargo, había algo más. Algo en el aire. Era como si las paredes estuvieran vivas, respiraban. Susurros. No hay personas. Era algo más. Cuando miramos hacia el fondo, vimos lo impensable. Una figura gigantesca se movía dentro de la grieta. Era como si el mundo estuviera siendo devorado por una bestia invisible, y en sus entrañas algo empezó a elevarse. Vargas susurró: «Esto no es un meteorito, es una colonia. Los sobrevivientes no somos víctimas, somos piezas de su ciclo». Y entonces surgió la criatura. No era una sola cosa, una colmena de carne que se extendía hacia arriba, elevándose hasta el techo de la mina. Había ojos y bocas por todas partes, bajo el control de algo más, algo inteligente. Estaba tan vivo como nosotros. Romero fue el primero en disparar, pero sus balas se evaporaron en el aire, como si la criatura fuera inmaterial. El suelo tembló, las paredes se retorcían, la grieta se estaba abriendo. Sentí como todo en mí se congelaba, y entonces una boca apareció frente a nosotros, inmensa. Hablaba, pero no con palabras. Era como un murmullo, como un pensamiento en nuestra mente. ¿Por qué intenta huir de lo inevitable? Pertenecen. Romero levantó su lanzallamas. La oscuridad nos tragaba, pero las llamas comenzaron a devorar la colmena. Al principio parecía funcionar, pero las criaturas no se detenían. Se reconfiguraban, se reorganizaban. Nos lanzamos a correr a ciegas, sin saber hacia dónde. Solo queríamos salir de allí. Pero la grieta nos había absorbido. En el momento en que cruzamos el límite del pueblo, nos dimos cuenta de que ya no éramos parte del mundo. Nos habíamos convertido en piezas de algo más grande. Y los que aún estaban fuera, ya no tenían esperanzas. Es difícil pensar que una infección pueda tener tantas facetas. Pero lo peor no fue cómo se propagó. Fue cómo empezó a cambiar nuestro propio cuerpo. Y el momento en que descubrimos que la infección ya no nos tenía miedo. Ya no necesitaba alimentarse de nosotros. Solo necesitaba controlarnos. Después de escapar de la grieta, nos encontramos con algo más aterrador. El aire comenzó a cambiar. Ya no respirábamos oxígeno, sino algo diferente. Algo grande. A lo lejos vimos figuras moviéndose. Eran los demás, aquellos que habían desaparecido.
Pero ahora ya no eran humanos. Márquez, Silva, ellos ya no nos reconocían. La contención había fallado. La barrera diseñada para resistir lo impensable se vino abajo. Los soldados disparaban sin descanso, pero sus armas no tenían efecto. Uno a uno, fueron absorbidos, transformados. La última línea de defensa había caído, y la infección 06 continuaba su avance.